De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Fausto Lozano hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué lo inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial, y en la columna Reco, Javi Baeza te recomienda la película Los Feos, para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenido Fausto Lozano al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte conmigo en este espacio y es agradable tener la posibilidad de entrevistar a un autor que de forma autopublicada no abundan. Para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras? ¿Qué tal, Janine? Pues muchas gracias por esta oportunidad. Realmente se agradecen esos espacios, sobre todo como autores independientes. Para nosotros es de vital relevancia que nos tomen en cuenta para poder hablar de nuestras obras. Yo he navegado en diferentes géneros literarios y quiero seguirlo haciendo. Empecé con la literatura fantástica, que es un género que me encantó porque a partir de este mundo en donde yo ingresé, que es el mundo onírico, a través de mi novela Sueños Colectivos, pude dar rienda suelta a mi imaginación, dando escenarios, sucesos extraordinarios, y fue realmente muy divertido y muy apasionante. Y después me invitaron a participar en una novela biográfica sobre una mujer que, para mayor referencia, fue la impulsora de la carrera en el inicio de Juan Gabriel, del cantante, la que le ayudó a meterse al a cantar por primera vez, y de ahí pues se dio toda la historia de este gran artista. Y surgió una amistad y polémicas, y bueno, todo se narra en el libro, que se llama No soy Méchela, de Juan Gabriel. Y actualmente, en el más reciente libro, entré al mundo de la literatura gay, la literatura homoerótica, que para mí ha sido un escaparate para poder hablar desde un punto muy personal, que ha sido para mí incluso terapéutico, y le ha dado voz a mucha gente que pues está oculta o que vive con miedos, ya que la sociedad todavía guarda ciertos prejuicios hasta estas inclinaciones. Y pues en realidad el género que a mí me apasiona dentro de cualquiera y siempre se cuela es el thriller o el suspenso, porque me gusta siempre tener al lector atrapado con mis letras. Es llamativo sin duda el nombre del libro del cual vamos a hablar en esta oportunidad, Masajista a domicilio. ¿Cómo fue esa primera idea inicial y el desarrollo de todo el libro? ¿Cómo surgen las grandes ideas sin buscarlas, sin esperarlas? Yo en realidad buscaba una actividad en la cual pudiera mantenerme mientras podía escribir, porque por el momento no era una actividad redituable. Entonces se me ocurrió iniciar como masajista. Y eso fue a partir de 2019, que fueron 5 años, ¿no? Y a partir de ese nuevo mundo y esa nueva realidad, pues me salieron muchas ideas, y conocí a las personas, conocí a diferentes clientes que me contaban sus historias y me compartían. Entonces yo me vi muy absorto, muy interesado, y me di cuenta que la historia se estaba escribiendo para mí, y decidí tomarla, y a partir de eso también se volvió para mí como un desahogo, como una manera de expresar lo que tanto había ocultado y lo que tanto me había causado conflicto, y me liberé completamente. Y fue todo un proceso en el cual yo descubría la historia y al mismo tiempo el personaje protagónico, que tenía muchas referencias conmigo, pues lo utilizaba para también sanar, para también crecer, para también comprender. Todo autor consta con una cuota de inspiración, sin duda lo dejas claro al contarnos que comenzaste incursionando en el género de fantasía onírica. Pero, ¿qué fue lo que te inspiró a publicar tu novela actual Masajista a domicilio, más allá de lo que mencionaste en la pregunta anterior? Estaba buscando una historia que fuera vigente, que fuera auténtica, que fuera honesta, y, y- y me di cuenta que reunía todas
todas esas características. Me di cuenta que el escritor tiene que tener una voz más valiente y hablar desde lo más profundo de su ser. Y sentía que con esta historia yo podía ejercer todo este tipo pues de acciones, ¿no? De comunicar estos mensajes. Entonces creí mucho en la historia, sentí que tenía, que había reunido pues una voz que representaba a muchas personas de la comunidad, de la diversidad, y pues creí que tenía el poder de poder figurar dentro del terreno. Sobre todo que en mi investigación no encontré mucha literatura gay que se apegue, entonces encontré un vacío, encontré un área que podía explorar, que aunque hay literatura gay, pues no de la manera en la que yo lo estaba comunicando. Y por eso sentí que era el libro que tenía que sacar en este momento. Ahondando un poco más en el libro, pero sin revelar demasiado el contenido para quien lo quiera leer, ¿qué tres cosas puedes mencionar que le den pauta al lector de que es una obra que les va a gustar? En mi experiencia, en este recorrido en el que ya pues he tenido la oportunidad de hacer algunas presentaciones, algo que rescato y tomo de algunas de las personas que han tenido la oportunidad de leerlo y hablar de él, es que sobre cualquier otra cosa es una historia humana, es una historia de autodescubrimiento, es una historia de transformación que va más allá de una identidad de género, que va más allá de una preferencia sexual. Obviamente está enfocada en este tema, pero en este camino, en este recorrido que es 3 años de la vida de Leandro Cordero, que es el masajista, que es el protagonista, él va dándose cuenta de todos estos prejuicios que lo habían de alguna forma construido y automatizado hacia ciertos pensamientos que no eran buenos ni correctos. Entonces él, a través de estos aprendizajes que va experimentando con los diferentes clientes, enfrentando sus errores, enfrentando sus más grandes miedos, mientras vive el duelo de haber perdido a su pareja, porque empezando el libro se separan, cuando perdió el trabajo de maestro, donde injustamente lo corren con cierto tinte homofóbico. Entonces él en los masajes encuentra esa libertad que no había encontrado en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Donde él puede ser y donde se da cuenta de que puede realizarse como persona, y descubre muchas situaciones en su interior que lo habían detenido. Y eso es lo más valioso de este libro, ¿no? Y lo más importante es que junto con Leandro yo viví ese proceso, ¿no? Y se lo dejé al libro, y Leandro para mí fue también un maestro, mientras que para él fueron maestros los mismos personajes del libro con el que él se va reencontrando, ¿no? Y se va metiendo en diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Y pues dentro del mundo del masaje pues se da el erotismo, se da la sexualidad, y eso lo atrapa, lo seduce, y pues entra a este mundo que de alguna forma para él es nuevo. Contaste en la primera pregunta que Masajista a Domicilio te sirvió para sanar y entender muchas cosas y que te sientes reflejado en su personaje principal, Leandro Cordero. Pero ¿cómo fue el proceso de inspiración y creación del mismo? En un principio yo no tenía claro hacia dónde iba a llevar a esta historia y a qué tanto me iba a atrever y qué tanto iba a usar de mí. Yo creo que la historia se fue construyendo a partir de las experiencias, y Leandro fue tomando vida propia independientemente de mí, y lo único que yo hice es utilizar elementos de mi vida que pudieran darle fuerza. Pero él por sí solo ya era un personaje independiente que se movía en la historia, y lo único que yo hacía era reforzar su historia, y también encontré en él una manera de poder decir cosas que no había podido decir, y también utilicé ese elemento, ¿no?, para comunicar mi propia vida. Hay pasajes que son muy
similares o incluso idénticos de situaciones que yo viví en adolescencia, con esos miedos de sentirte diferente, no aceptado, en esa lucha de buscar pertenecer y al mismo tiempo negarte a ti mismo, ¿no? Entonces, este Leandro tiene esta situación de esos miedos, solamente que a él le di más, fue más valiente incluso que yo. Él sí tuvo otros elementos que le hicieron salir, otra familia. Quise darle eso un poco también para sentir que mi vida pudo ser así. Y me aliviaba, o sea, también lo utilicé para cumplir ciertas fantasías o presentar una realidad que me hubiera gustado vivir. Entonces también fue un instrumento que me sirvió de esa manera. Continuamos con la entrevista a Fausto Lozano tras el espacio literario. Antes de comenzar con el tema de esta semana, quiero que dejemos en claro la definición entre autor o escritor y del narrador. El autor o escritor es la persona que escribe una historia. Es quien toma lápiz y papel o se sienta frente a la pantalla del computador. Es decir, tú. El narrador es quien narra la historia que el autor ha escrito. Es la voz que transmite lo que uno va leyendo en la cabeza o en voz alta. Así que mucho cuidado con decir que el narrador y el autor son la misma persona, porque no lo son. Y eso nos lleva al tema de hoy, los tipos de narrador que existen. Estos se relacionan con los tiempos verbales. En primera persona, o sea, el yo, segunda persona, el tú, y tercera persona, él. Y dentro de los narradores en primera persona tenemos el narrador protagonista, que corresponde al protagonista de la historia, valga la redundancia. Es quien narra su propia historia. Y lo importante de esto es que nos cuenta los hechos desde su punto de vista, presentándolo de forma subjetiva, contando lo que ve, lo que piensa y lo que siente. No puede saber lo que ocurre con el resto de los personajes u otras escenas de la historia. ¿Y esto por qué? Porque no lo ve. Recuerden eso. Luego, dentro de este mismo narrador en primera persona, tenemos al narrador testigo o personaje secundario. Este narrador también habla en primera persona, pero aquí la diferencia es que narra lo que le está ocurriendo al protagonista. Esto es muy importante. No narra su historia, porque si no pasaría a ser el primera persona, protagonista, sino que es el que narra la historia del protagonista mirando todo lo que éste está haciendo. Ahora vamos al narrador en segunda persona. Este habla dirigiéndose al lector, como si hablaran en una conversación tomándose un café. Suele usarse muy poco por esta situación, más que nada para libros de autoayuda no ficción. Es como si tú fueras el protagonista de esta historia que están contando y que estás leyendo. Y por último tenemos al narrador en tercera persona, en donde encontramos dos estilos diferentes. Primero tenemos al más conocido de todos, ese que nos enseñaron en el colegio, en la escuela, el narrador omnisciente. Ese narrador que es eterno en la historia, lo contempla todo desde afuera. Es la figura de el que todo lo sabe y todo lo ve. Habla en tercera persona, no corresponde a ningún personaje, ni protagonista, ni secundario. Se trata de alguien que nos cuenta la historia desde una nube, así como un dios. Sabe todo, sabe los pensamientos, sabe las actitudes, las emociones de cada uno de los personajes. Y luego tenemos el narrador observador. Este también narra en tercera persona, también conoce a los personajes, pero solo puede ver la escena en la que está, así como en el cine. Solo te muestra lo que ve y lo que están sintiendo los personajes en ese minuto. Ah, pero cuidado, hablo de los sentimientos que están expresando en ese minuto, no lo que está en su interior. Él no tiene conocimiento de ninguna emoción interna
ni del pasado o el futuro de este personaje. Hay unos más entretenidos de trabajarlos, otros más complicados, pero lo entretenido de esto de ser escritor es poder tratar de probar con cada uno de ellos y descubrir con cuál es el que mejor te llevas. Así que buena escritura y disfruta de todos estos tipos de narrador. Dejando tu literatura de lado por un momento, quiero enfocarme en tu proceso como escritor. ¿Crees que la retroalimentación de los lectores te ha influido en el proceso de tu forma de escribir? No, no, creo que eso no ha sido un factor, aunque en algún momento me han llenado de inseguridades, pero en realidad el lector no tiene una definición clara de lo que busca y son apegados a sus gustos y son demasiadas versiones de lo que les gustaría. Y en general, pues no me han comentado sobre la manera en la que escribo, solamente hablan de la historia como tal. Para mí ha sido difícil encontrar un estilo y sentirme seguro con él. Entonces, en algún momento el hecho de que algún lector me dijera, pues más que nada me causa conflicto. Pero a la larga he aprendido y he entendido que tengo un estilo muy personal y a ese me apego, ¿no? Siempre buscando crecer dentro de mis mismas capacidades. Y sí, más bien soy muy observador del lector, de lo que va sintiendo, lo que va llevando, de lo que va, hacia dónde se va yendo. A mí me gusta llevar al lector de la mano en mis historias, sin una manera que los guíe porque no saben, sino que le voy mostrando los elementos para que ellos vayan construyendo la historia. Entonces, no, definitivamente no creo que me haya afectado. Son otros factores que me han ayudado a descubrirme como escritor y a ir trabajando en mi seguridad de lo que escribo y aceptar el escritor que soy sin compararme con otros. Creo que incluso ha sido mucho más amenazante el hecho de leer otros textos y sentir que no escribo como ellos, lo que más me ha afectado y me ha generado desconfianza de mí mismo, hasta que llegué al punto en decir, pues, esta es la manera en la que yo puedo expresarme. He sabido que los autores autopublicados debemos dividirnos en varias tareas. Una de ellas es promocionar. En tu caso, que diversificaste tanto los géneros que has escrito, ¿cómo haces para enfocar el proceso de promoción de dichas obras? Pues sí, definitivamente uno tiene que diversificarse y hacer de todo. Actualmente todo lo estoy enfocando básicamente en las redes sociales, ¿no? En el TikTok, Instagram, Facebook, que son donde más tengo tráfico. Y de manera externa, pues busco el apoyo de influencers o de periodistas, sobre todo que estén enfocados a la literatura gay, que pues es en particular mi nuevo libro, o busco Buzz Grimer o gente que tenga canales en YouTube que hablen de libros, por ejemplo, y en el caso de No Soy Meche, alguien que habla sobre temas del medio artístico. Creo que por ahí va, ¿no? Ya no acudo tanto a los medios convencionales como antes, sentía que no era tan eficiente. Estoy tratando de llegar a los nichos y estoy tratando de analizar cómo funcionan las redes, cada una de ellas, para encontrar al público. Afortunadamente, la manera en cómo ahora se distribuyen los libros por medio de plataformas como Amazon nos permite abrirnos el camino sin necesidad de estar en alguna librería en otros países, estamos de manera virtual. Entonces, eso me ha hecho cambiar mi visión más global y enfocarme en medios mucho más de más alcance como son las redes sociales. Al ser autor autopublicado te encuentras con desafíos constantes, lo has dejado ver en las respuestas anteriores. En tu caso, ¿cómo has hecho para manejar estas situaciones y no perecer en el tiempo sin lograr tus metas? Hace mucho que decidí que es mi pasión, que para esto existo y si no escribo, no tengo otro objetivo. Entonces, aunque hay momentos en los que pues las cosas no están fluyendo y da ganas de dejar todo,
Es una cuestión de segundos para recuperar mi pasión y lo que amo escribir y darme cuenta que no tengo otra opción que seguir luchando. Y por eso tengo muy claro que seguiré luchando hasta el final, ¿no? Independientemente de lo que yo logre. Creo que puedo lograr mucho, creo en mí, creo en mi trabajo, me preparo constantemente y también eso me ayuda a fortalecerme y a tener seguridad en mí mismo y para que no flaquee ante pues diferentes comentarios, ante diferentes circunstancias que podrían resultar adversas y siempre sostenido en mi pasión, siempre sostenido en la ilusión, siempre sostenido en el sueño de convertirme en un escritor que pueda ser leído por muchos. Y esa es mi gran fortaleza, ¿no? Y eso es lo que me mantiene en la lucha y me mantendrá. Con tu experiencia en el proceso de escritura, ¿qué consejo le darías a un autor o a una autora que quiera autopublicarse por primera vez? Yo creo que hay que ser muy responsable con nuestro oficio y empezar desde tener una historia impactante que contar, cuidar las formas, la ortografía, tratar de enfocarte hacia un público objetivo, hacia un nicho. Creo que te abre más las puertas cuando tienes más claro el público hacia quien les estás escribiendo y, pues, y ser consciente de que uno como escritor tiene que ser parte del proceso, de todo el proceso, sobre todo como autopublicado. Y creo que tiene un gran valor eso, porque no hay nadie más que cuide su obra como el autor. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, cuidar desde un principio, ser responsables, tratar de entregar un material muy cuidado y con mucho valor para que sea mucho más fácil promocionarlo. Dentro de toda esta angustia que uno puede vivir porque a veces no se vende como uno esperaría o no de una manera inmediata, el hecho de tener una buena obra en el mercado, una obra que está funcionando, que hasta el momento los lectores lo han celebrado, pues da esperanzas de que puedes llegar a ser un gran objeto de venta, a diferencia de que si el libro fuera malo. Yo creo que en eso hay que concentrarse primero y después en la parte de la distribución. Continuamos con la entrevista a Fausto Lozano tras la columna Reco. Hoy les recomiendo la película Los Feos. Es una película basada en el libro del mismo nombre de Scott Westerfield. En un futuro, el mundo se ve en un caos. Y para solucionarlo se dividió en dos partes. Por una parte están los feos y por otra parte están los perfectos. Los feos están durante los 16 primeros años de vida, que a los 16 años se operan y pasan a la civilización de los perfectos. Es una película nueva de Netflix y merece ser vista. Espero que les guste. Hemos llegado a la sección random, mi sección favorita. 2 preguntas aleatorias para conocer a Fausto detrás de la literatura. La primera pregunta tiene que ver con la elección. Si tuvieras que escoger 3 personajes tuyos o ajenos para tener un encuentro, tomar un café, por ejemplo, ¿a quién elegirías y por qué? Bueno, definitivamente Leandro Cordero sería uno de ellos porque nos vamos a identificar muy bien y vamos a tener mucho de qué hablar. Meche, que aunque es un personaje real, también hizo una creación con base en lo que ella me contó, y aunque ella ya no está presente porque acaba de irse de este mundo hace poco, pues me gustaría eran charlas emotivas. Y Marlon de Sueños Colectivos, que es un personaje que quise mucho, aunque no, digamos, forma parte del elenco protagónico, que no es el principal. Siento que es el personaje que más crece y el que más sabiduría obtiene y el que más se transforma. Y esas personas me gustan porque seguramente tienen mucho que decir y de los cuales aprender. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Y
la última es una bien cortita y posiblemente te sea fácil de responder. Si tu vida fuera una novela, ¿cuál crees que es el título perfecto para esta? Sería Fausto, así, solamente mi nombre, Fausto. Que aunque, pues bueno, aquí entraríamos en polémica con Goethe y la novela que él escribió, ya pasaron muchos siglos como para que pudiera tener una identidad propia. Creo que en mi nombre he acumulado toda mi esencia, me siento muy identificado con él y probablemente lo acompañaría con algún subtítulo eh, que todavía no tengo claro, pero el título tal cual creo que sería Fausto. Hemos llegado al final de la entrevista. Fausto, fue un placer conocerte, tenerte este rato con nosotros, hablando sobre ti, tu personaje Leandro y tu última novela Masajista a domicilio. Agradezco tu tiempo. Pero antes de despedirnos, recordarle a nuestros oyentes dónde encuentran tus obras y también compartas tus redes para que te sigan y apoyen. Muchas gracias, Yanil, por esa entrevista. Realmente estoy muy complacido y fue muy emotivo esta plática. Fue muy emotiva esta plática contigo. Mis libros están en Amazon, tanto en su versión impresa como electrónica, en Busca Libre, en Apple Books, que también es en forma de electrónica, y en Kobo, que también es en forma electrónica para cuestiones de costos, porque el libro impreso puede salir un poco costoso, pero hay estas ideas. Y pues en mis redes sociales me pueden encontrar como Fausto Lozano Lara, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook. Y ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda y yo encantado de platicar con la gente interesada en lo que escribo. Llegamos al final del podcast 68. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Yoris Peñate compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco, el libro No Name Motel de Laia Rivas. Desde Boca en Boca te digo adiós, hasta el próximo podcast.